culpa y duelo. Hay muchísima literatura sobre las reacciones de los padres frente a la enfermedad del niño. Pero esta perspectiva está cambiando ahora. Y ciertos estudios demuestran que el estrés de los padres de un niño con discapacidad no es diferente al encontrado en el estrés de otras familias. Lo que cambia es en un plano cualitativo. Ahora lo van a ver. ¿Qué ayuda a los padres? Lo que ayuda a los padres a hacer frente a la enfermedad es ser reconocidos en sus capacidades parentales por los otros, por los profesionales y también por el niño. Hay dos tipos de estrategias para hacer frente a una situación difícil y todos los utilizamos. La primera estrategia es una estrategia de emoción. Cuando vivimos algo difícil podemos reaccionar de una manera emotiva. Pero otra estrategia es la estrategia dirigida a la resolución del problema, quiere decir racional. Ustedes ven que en la estrategia de la emoción lo que aparece puede ser el rechazo, la negación, la omnipotencia, la búsqueda de un sostén emocional o el apoyo familiar. Emocionalmente podemos buscar y tener reacciones que pueden ser positivas o negativas. En el plano de lo racional, que es las estrategias dirigidas a la resolución del problema, son estrategias que privilegian la razón a la emoción. ¿Cuáles les parecen que son más positivas? ¿Ah? Para mí la segunda. La segunda. Yo creo que no se puede tomar una sola postura. O sea, uno atraviesa los dos procesos, el proceso emocional y después atraviesa el proceso racional, porque si no, no podría ser, uno no puede racionalizar lo que primero no pasa por el cuerpo, por las emociones. Obviamente que el rechazo, la negación, el por qué nos pasa, el por qué le pasa a uno, a esta familia, en este caso a mi nieto, por qué no a mí, puede pasar. Pero Sí. en algún momento también tiene que llegar, que creo que es una etapa, es un proceso que se atraviesa a buscar la cuestión racional. Bueno, ante tal problema, sí, me da bronca, pero bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros acá una de las cosas que hacemos es meternos en el Face o en el grupo a pedir ayuda al resto de los padres, por ejemplo. Y Claro. esa es una forma racional. Absolutamente. Empezar a buscar la solución al problema. Es exactamente la respuesta. Pero hay momentos en que uno no puede nada más que estar en lo emocional y no puede hacer nada racional. Y hay veces que está solo en lo racional y lo emocional está totalmente desdibujado. Ahora van a ver, porque hubo psicólogos que se interesaron mucho a esta cuestión de padres con niños enfermos y vieron que en realidad los hombres son más claro, tienen más tendencia a ser racionales y las mujeres tienen más tendencia a ser emocionales. Les voy a mostrar el resultado de las investigaciones. Hubo muchos autores, yo les cito uno, Scorgi y Sobczej, que dicen que los padres, porque hablamos de consecuencias negativas, no hay solo consecuencias negativas en el encuentro con la enfermedad. Entonces estos autores observan que algunos padres, después de haber tenido un niño enfermo, cambian positivamente luego del anuncio de la enfermedad en lo personal, en lo interpersonal, en el plano de los valores y en la vida espiritual. Este es un modelo que es muy interesante, que les quería mostrar, que muestra, es un estudio que se hizo sobre cuáles son las estrategias de los padres para hacer frente a la enfermedad del niño.
Y este modelo dice que en realidad el modelo más adecuado es un modelo de tensión entre dos fenómenos que se oponen. La alegría y la tristeza, la esperanza y la desesperanza, el alcanzar un objetivo y el contrario que sería la depresión, que es lo que se pierde. Entonces ven aquí, en este cuadro, que en realidad este es el estado de equilibrio total entre la alegría y la tristeza, entre la esperanza y la desesperanza. Pero ven que a veces la desesperanza y los miedos toman sobre la alegría y la esperanza. Y a veces al contrario, la alegría, la esperanza toman el lugar contra la tristeza y la desesperanza. Este modelo es muy importante porque ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto es algo dinámico y que cada uno de ustedes pasa por etapas en las que lo que prima es la alegría, es el compartir, es la esperanza, y hay otros momentos en que la tristeza o la desesperanza toma el protagonismo y los invade. Pero esto tiene que poder ser cíclico y cambiar, porque cuando alguien se instala solo, en este modelo, entonces el riesgo es de deprimirse, es de quedarse solo, de encerrarse en sí mismo, de no poder ir al encuentro al otro. Estas son diferencias en las estrategias que utilizan las madres, las mamás y los papás. Y parece ser que las madres y los padres no reaccionan de la misma manera. Estos son estudios que se hacen sobre poblaciones, pero hay muchos padres o muchas madres que no funcionan así. Yo les doy una tendencia de lo que aparece en la literatura. Las madres perciben diferentemente las fuentes del estrés y tienen un panel más grande de estrategias adaptativas. ¿Qué quiere decir? Que está demostrado a través de estos estudios que una mamá, delante de la dificultad, delante de la enfermedad de su hijo, va a desarrollar estrategias más variadas, al contrario de los hombres que tienen estrategias más estereotipadas. La mujer tiene un panel más grande de elección. Las madres sienten más estrés y sufren más frecuentemente de depresión que los papás en relación a la enfermedad. En general, los hombres utilizan más estrategias de negación frente a la discapacidad y los problemas interpersonales. No se enojen, ¿eh? No lo dije yo, ¿eh? Como por ejemplo, irse, y no quiere decir abandonar, pero quiere decir actuar, hacer otras cosas. Los hombres en general, yo les digo mi experiencia en Francia. Nosotros tenemos 2 días de consultación neuromuscular para niños. Siempre vienen las madres, los padres no vienen. Los padres están trabajando en general, no es que los abandonen. Los padres son militantes en general, están en las asociaciones, son ellos los que tienen los cargos más importantes. Quiere decir que no es que no quieran a su hijo o a su mujer, pero tienen estrategias para no ver esto y ponerse en otro lugar, que es un lugar de acción, que es importante también. ¿Cómo? Hay gente que se ríe, hay gente que se ríe en la sala. Los problemas comunes en los padres, entre la mamá y el papá, que fueron estudiados por estos autores, es que el niño no debe
quedar eternamente como un niño. Esto es algo muy importante, porque con una miotrofía, ustedes saben que en Francia somos más retrasados que en Argentina, porque en Francia se la llama amiotrofía espinal infantil, así se la llama, ASI, que es un error terrible, porque es una enfermedad con la que se puede crecer y uno llega a la edad adulta. ¿Por qué se la llamaría infantil? Es un error conceptual. Bueno, creer que un niño que nace con una amiotrofía espinal va a ser siempre un niño es un problema muy grande, porque a pesar de la enfermedad, a pesar de la dependencia motriz, el niño tiene que transformarse en un adolescente y en un adulto, y tiene que crecer. Y este es el desafío más grande para los padres, dejar crecer a un niño, dejarlo crecer y que el chico pueda, por supuesto, apropiarse de esta posibilidad que los padres le dan de crecer y no seguir siendo eternamente un niño, a pesar de la dependencia. Y otra de las preocupaciones que aparecen en los padres son las preocupaciones cuando los niños crecen en torno a la sexualidad y la vida afectiva. Se va a casar, va a tener hijos, va a poder realizar un proyecto amoroso. Estas son las cosas que comparten las mamás y los papás. Hay un autor que es Alain Emery, que es alguien de gran valor, que ha escrito un libro muy importante sobre otra enfermedad neuromuscular, que es la miopatía de Duchenne. Y este autor escribió una frase en un libro que es la Biblia de esta enfermedad neuromuscular, que yo se las dejo leer y que a mí me pone muy nerviosa. Porque él dice algo que yo, que tengo 25 años de encontrar familias con enfermedades neuromusculares, no encuentro nunca. Él dice, es más fácil para un paciente con una enfermedad neuromuscular adaptarse a la enfermedad si su familia es estable emocionalmente, si hay una armonía en la pareja, los padres son abiertos hacia el exterior, dispuestos a conversar regularmente de sus problemas de manera franca y expresar sus sentimientos. Yo no conozco, no sé ustedes. Sí, pero es muy culpabilizante. En mi experiencia, en realidad las parejas tienen que renunciar a muchos proyectos que habían hecho antes de la enfermedad, tienen que restringir mucho su libertad, hacer frente a problemas de cansancio. Y una investigación de Buchanan que se hizo sobre 35 familias con enfermedades neuromusculares mostraba que en realidad la relación en la pareja es bastante difícil y como pueden ver, casi la mitad tenía problemas conyugales y un cuarto había o iba a divorciar. Este es un dibujo hecho por Víctor, que tiene 6 años y que explica un poco cosas que pueden pasar cuando hay un niño enfermo. ¿Qué ven ustedes en este dibujo? Muy bien. Él vino al hospital y yo lo recibo en mi escritorio y siempre le digo a los chicos que me hagan un dibujo y que luego me van a contar una historia. Y él hace este dibujo. Y entonces yo le digo, cuéntame la historia. Me dijo, no es una historia, esto es lo que pasa. Y entonces me cuenta que como él llama mucho a su mamá todas las noches por diferentes problemas, la mamá no duerme más con el papá porque la pieza de los padres estaba arriba.
Y para no bajar las escaleras, la mamá duerme con él y el papá queda solo acá. ¿Esto por qué se los muestro? Porque muchas veces cuando hay un niño enfermo en una pareja, hay una especie, es como un tsunami, es una revolución que se produce. Y muchas parejas se consolidan y se vuelven más fuertes y otras se disuelven. Y uno de los problemas de la disolución de las parejas es cuando las parejas se transforman solo en parejas parentales y ya no son más una pareja conyugal. ¿Me entienden? ¿Lo digo bien en español? Bueno.